Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy ingresamos a la clínica un asunto ciertamente de interés directamente relacionado a quienes día a día venimos impulsando los emprendimientos, directamente relacionado e indirectamente relacionado con los consumidores, porque al fin de cuentas, si un emprendimiento o una empresa o una organización no comunica bien o no informa de mejor manera su core, su know-how, su producto o servicio, obviamente no va a tener los resultados que desea. Y creo que una de las mentes autorizadas en el tema es la dama que me acompaña ahora, María Patricia Graf, quien es CEO de MPG Comunicación, Relaciones Públicas, Guayaquil. Bienvenida a Bajo la Lupa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María Patricia, por la gentileza y la bondad de atender el llamado de Bajo la Lupa. Directamente, desde su óptica y dado que el fenómeno de la pandemia ha ido un poco impactando a todas las esferas del aparato social ecuatoriano y ustedes envolviéndose en la capital económica del Ecuador, Guayaquil, ¿cómo cree que este fenómeno ha ido de alguna manera amoldando, sea para bien o para mal, el arte de la comunicación estratégica y ustedes en esa área que acompañan a las empresas o a los emprendimientos en comunicar su mensaje? Bueno, para comenzar, yo considero que la pandemia ha demostrado lo importante que es la buena comunicación de una empresa. Cuando comenzó la pandemia, comenzamos en un periodo de incertidumbre. Las empresas no sabían cómo reaccionar ante esta crisis, no teníamos un tiempo real estimado de cuándo se iba a acabar. Es más, todavía seguimos en la pandemia, solo que nos hemos adaptado a esta nueva vida. Y llegó el momento en que todas las empresas se dieron cuenta que la estrategia de comunicación que habían comenzado, que tenían preparada en enero, se volvió obsoleta. Y ahí comenzó la gestión de nosotros. Sé que otros colegas también lo han trabajado de la misma manera que yo. Y hemos tratado de humanizar a las masas, convertir su mensaje congruente con la realidad. Porque es verdad, como tú dijiste, toda la parte económica se ha visto afectada, pero sobre todo nos hemos visto afectados nosotros, los consumidores. El cliente que siempre tuviste mapeado, el cliente que ya conocías, ya no es el mismo. La pandemia ha dejado en todos cambios grandes y por ello la comunicación debe estar dirigida a este nuevo cliente, a este nuevo normal. Ya la realidad no es la misma. Nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad y por ello las empresas también han tenido que evolucionar con sus clientes. El mensaje tiene que tener congruencia con la realidad que vivimos. Por ello, la comunicación se ha vuelto un pilar clave en todas las empresas. Sin duda alguna, este fenómeno de la pandemia ha ido, querramos o no, obligándonos a adaptarnos a todos. Ustedes como socios estratégicos y los emprendedores y las empresas. Y hay algunos colegas del área de la comunicación de las relaciones públicas que de cierta manera ya venían preparando a sus clientes, inclusive ante fenómenos de fuerza mayor y preparando un plan de contingencia frente a ello. A la fecha, si le pregunto a María Patricia Graf respecto a la relación que ha tenido MPG, Comunicación Relaciones Públicas, con sus clientes, a la fecha, ¿cuáles han sido los resultados de esa dinámica? Obviamente que toda mujer tiene porque brinda armonía en lo que hace, con el manejo de las relaciones públicas de sus clientes. A la fecha, si le tendría que dar a usted una calificación a todos los que ustedes han hecho para con sus clientes, ¿cuál sería?
Yo les pondría 10. Nosotros hemos trabajado de la mano de la congruencia, que es lo que repito mucho. Hemos trabajado de la mano de enviar mensajes que no solamente beneficien la imagen de la empresa, sino también benefician a la comunidad. Hemos tratado de siempre humanizar las marcas. En el momento que empezamos a vivir lo que ahora es conocido como la pandemia, y ya cuando empezamos el nuevo normal, que es una nueva etapa de vida, comenzamos con esta nueva tendencia de que las marcas deben estar humanizadas, debe verse solidaridad, deben verse marcas que son responsables por su comunidad. Y nosotros con todos los clientes que hemos trabajado hemos hecho eso. Al momento que enviamos un mensaje, por ejemplo, de un lanzamiento de un producto, al mismo tiempo también estamos diciendo este producto cómo beneficia a la comunidad, no solamente el producto como tal, sino cuánto empleo está generando. Recordemos que detrás de cada empresa también hay una cadena productiva y a su vez cuántos empleos se generan. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de trabajar con todos ellos. Todos también lo han visto de la misma manera. Como les digo, es una etapa nueva, ha sido algo muy difícil. Algo que tú mencionaste es que nosotros siempre nos preparamos para crisis, pero ni en los peores escenarios que nosotros vimos nos van a encerrar meses de meses en la casa, se va a paralizar el mundo entero. Era algo que nunca nos imaginamos. Y ya ahorita lo que hemos ido haciendo es adaptándonos a esta nueva vida. Aparte, el otro día estaba conversando con un cliente y estábamos hablando del tema de la reactivación. Y yo le dije, ya no es un momento en el que podemos decir, estamos esperando cuando la pandemia pase a hacer tal cosa. Ahora hay que ver las oportunidades que hay en el momento, cómo nos adaptamos, cómo evolucionamos y cómo va a funcionar esa línea de mercado ahora en la nueva realidad. Los clientes que maneja MPG Comunicaciones son clientes grandes y marcas representativas en el país y a nivel regional. Nombrarlas a todas sería un poco egoísta de mi parte con quienes no las nombre porque la mente es bastante frágil y no podría tener ahora a la mente las marcas que están detrás del acompañamiento de MPG Comunicaciones y Relaciones Públicas. Si yo le pregunto ya, centrándonos un poco en la marca de MPG Comunicaciones y Relaciones Públicas y alejándonos temporalmente un poquito de esta situación de la pandemia que bendito Dios acabe, ¿qué le deja a María Patricia Graf el que tener en su portafolio de clientes estas marcas que sin duda alguna generan no solamente identidad para con el consumidor, sino que a la luz de sus colegas e inclusive los propios consumidores de las agencias, porque cuando nos toca pautaje publicitario a ustedes somos contactados? ¿Qué le deja a María Patricia Graf? ¿Se ha hecho la tarea desde MPG Comunicación y Relaciones Públicas o aún hace falta algo más por conseguir ustedes como marca? Tenemos mucho más por lograr, queremos crecer, quiero ser de las empresas más grandes que haya en Ecuador, de las más reconocidas relaciones públicas. Ese es nuestro objetivo ni a largo plazo, te lo pongo a mediano plazo. En tema de clientes, me gustaría trabajar con otras líneas también de mercado, que me gustaría ingresar y también conocerlos. Es algo realmente nutritivo trabajar con clientes tan diferentes, eso es algo lindo de esta profesión porque aprendes de todo un poco, aprendes de medicina, aprendes de construcción, aprendes de inmobiliarias, aprendes de eventos, aprendes de todo un poco. Y es algo que realmente como persona te ayuda a crecer. Y en la parte de metas como agencia, al iniciar el 2020 sí nos habíamos puesto ciertas metas. Comenzó la pandemia, obviamente fue un obstáculo, pero para serte sincera, como fue evolucionando todo, estamos bastante satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Tenemos clientes nuevos en nuestra cartera, a pesar de la pandemia. Hemos continuado creciendo. Como te dije, nos encanta dar lo mejor de nosotros a los clientes. Somos una agencia que se identifica mucho por eso, por trabajar con ellos la parte estratégica, más allá de simplemente enviar un mensaje, ver qué va a ser ese mensaje por la imagen y reputación de la empresa. Aparte de eso, saber, ¿es correcto enviarlo ahora? ¿Tenemos que esperar? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué medios? ¿Cuándo? Son muchas cosas y muchas preguntas que han surgido ahora, sobre todo con todo lo que ha pasado. Si le pregunta a María Patricia Graf si se siente cómoda o no en el medio de la comunicación y relaciones públicas cuando hay competencia y competidores a ratos, no son todos ciertamente,
pero probablemente exista uno u otro, no sé, usted me corrige si es que estoy equivocado, que probablemente aún no acepta que una mujer pueda liderar una agencia de relaciones públicas, muy especialmente cuando lo que me han pasado producción es que MPG está mayormente constituida por mujeres. Entonces, le pregunto a María Patricia Graf, ¿se siente cómoda en ese ámbito y esas conductas, más que porque yo no tacho a las personas, yo tacho a las conductas, esas conductas se pueden ya desterrar? Es decir, ¿se acepta ya el rol de la mujer en el espacio también de la comunicación y relaciones públicas o a veces es todavía complicado? Bueno, en estadísticas somos más relacionistas públicas las mujeres que hombres. No tengo la estadística actual en la mano, pero en algún momento la vi. Por estadística somos más mujeres que hombres. No siento que en algún momento se me han cerrado las puertas por ser mujer en esta carrera. Es más, todo lo contrario, creo que se me han abierto. Y como rol de mujer, yo nunca me he sentido perjudicada, la verdad. Aparte, yo creo que depende mucho del trabajo que hace cada persona. A las finales, puede ser que ser mujer o sea hombre te abra una puerta, pero lo que te deja adentro son tus resultados, tu trabajo, cómo lo haces, cómo te desenvuelves, cuál es tu dinámica. Y eso de ahí es lo que te deja adentro con cualquier persona. ¿Cuánto tiempo ya lleva de vida MPG Comunicación y Relaciones Públicas? Tenemos 2 años y 2 meses. Los acabamos de cumplir ahora en diciembre los 2 años. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Bueno, fue totalmente un emprendimiento. Un día renuncié a mi trabajo y dije que quería comenzar mi agencia. Realmente fue un riesgo, fue un riesgo bastante grande porque no tenía nada. Hay veces que cuando alguien emprende ya tiene como un cliente o algo en la mente y no tenía absolutamente nada. Literal me senté en un escritorio, armé una presentación y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Tuve la suerte de tener la oportunidad de trabajar con uno de mis clientes más antiguos y gracias a ellos entraron otros clientes porque ellos me fueron recomendando. Y así poco a poco fuimos creciendo. Y por ello el crecimiento de nuestra agencia ha sido sostenible, porque hemos ido avanzando también de la mano de nuestros clientes. Mientras vamos creciendo también como agencia. Podría decirse que ese cliente fundador, por llamarlo de alguna manera, fue el que le dio el aventón a través de un producto que confió a MPG Comunicación y Relaciones Públicas y de allí posteriormente fue escalando y los demás viendo el ruido que estaban haciendo y confiando en la marca. Exacto. Y te digo que si escuchan la entrevista ellos van a saber que es de ellos que estoy hablando. Porque ellos me dieron la oportunidad cuando nadie me conocía, realmente fue algo muy nuevo. Ya te dije, yo renuncié a mi trabajo, yo tampoco trabajaba en una agencia que era muy conocida. Entonces no fue que había algo de ancla o algo que le llamara la atención al cliente de mí, simplemente fue que me quiso dar la oportunidad, apostó por esta nueva propuesta, le gustó y gracias a ellos también vinieron otros clientes y a su vez ellos también nos han ido recomendando. Al inicio, claro, dígame. Para mí una de las satisfacciones más grandes que también tuve fue la primera vez que nos llamaron a una licitación, porque ya estábamos compitiendo con agencias grandes, con agencias que tenían muchos más años que yo, y ese día yo dije, ya estamos ahí, ya entramos, ya la gente ya nos conoce, ya estamos empezando también a poder competir con los otros. Para María Patricia Graf, entiendo que al inicio fue duro, complicado, sacrificado, de concentración, cuando recién vio las luces MPG Comunicación Relaciones Públicas. Entiendo prácticamente sus facetas era de casi todo un poco, hacerlo uno, hacerlo otro, incluso trabajo operativo y demás. En el tiempo, ¿cuándo fue que María Patricia dijo, ¿sabe qué? Nuestra marca debe constituirse mayormente de mujeres? ¿O fue algo que se fue dando de manera esporádica o paulatina? Como te digo algo, comenzamos siendo mayoría mujeres, pero ahorita ya también tenemos hombres en el equipo. ¿Equilibrado o mayormente todavía las mujeres? Seguimos siendo más mujeres al poder. Pero ya también han entrado hombres, la verdad que me va súper bien con la persona que está trabajando ahora con nosotros. Y como te digo, la verdad es que mi equipo de trabajo es bueno, nos queremos bastante, creo que todos aprendemos de todos. Aparte algo que tú dijiste en temas de la competencia y de que si soy mujer cuando entro, no solamente es como mujer, a veces con otros medios, también es con mismos colegas. A veces que nos ha tocado trabajar con otros colegas,
Hay unos que son súper abiertos cuando les toca trabajar con otra agencia, hay otros que son muy celosos a ese momento de trabajar, pero hemos ido aprendiendo y a su vez también hemos aprendido de ellos ciertas cosas. Y creo que eso de ahí también nos ha ayudado a crecer como profesionales. ¿Cuántos son actualmente? Ahorita somos 6. ¿Piensan que en este 2021, a propósito de lo que me dijo usted, que recomendó a un cliente que más allá de pensar, sabe que cuando todo esto termine, no, hay que en este momento ya mirar qué es lo que hay y cómo ir trabajando, porque no podemos darnos el lujo. Se te cortó. Ya, repito. Le decía a María Patricia Gara, usted hace un momento dijo que le recomendó recientemente a uno de sus clientes que ya no hay que darse el lujo de mirar, sabe que cuando la pandemia termine, yo recién planifico, ya hay que planificar sobre la marcha, hay que moverse mirando las oportunidades. Le pregunto a María Patricia Gara, en este 2021, y también entiendo que usted también lo va a manejar así, el manejarse conforme las oportunidades, ¿hay oportunidades de crecimiento respecto a talento humano e infraestructura para MPG, Comunicación y Relaciones Públicas? Bueno, yo creo que este año, si salen los proyectos que tenemos en mente y seguimos como estamos, sí va a haber oportunidades de crecimiento y para que puedan trabajar también con nosotros. Soy una jefa bien chévere. Sin duda alguna, nosotros hemos tenido como bajo la lupa, lo puedo decir con total transparencia y sin ningún afán de lisonjar, porque nunca es mi estilo. Hemos trabajado con ustedes en su momento y han brindado todas las facilidades en materia de cobertura y de difusión de información. Al menos eso esperamos. Espérate, y eso fue uno de mis primeros trabajos. Eso fue uno de los primeros eventos que yo hice. Una de las primeras cosas. Y ahí era que yo corría por todas partes porque ahí éramos 2 personas nada más. Entonces las mismas 2 personas hacíamos todo. Pero creo que en el momento de emprender, una persona también tiene que saber que viene con mucha responsabilidad y tienes que hacer todo porque obviamente es más fácil si tienes 10 personas más que te ayuden, pero al principio no se puede. Tienes que ver que avances. Y el tema de ustedes también que ya hicieron ese trabajo que probablemente ahora no hacen porque han asumido otras funciones de mayor estrategia y comprenden a quien todavía hace esa labor y pueden establecer facilidades y más no complicaciones. Si le pregunto a María Patricia Gara ahora, ya a la fecha, viendo todo lo construido, los proyectos que se está planteando, bendito Dios, se den, las planificaciones hacia la expansión y demás, ¿qué ha sido lo más duro que le ha tocado vivir a María Patricia Gara en este rumbo como agencia de comunicación y relaciones públicas? Yo te diría que lo peor y lo mejor que nos ha pasado es la pandemia. Ese momento de encierro al inicio, toda esta incertidumbre y cómo todo evolucionó, creo que ha sido algo que nos ha enriquecido como personas, como profesionales, hemos aprendido un montón. Creo que todos los relacionistas públicos y personas que estén en el ámbito de la comunicación han ganado una maestría ahorita con lo que ha pasado y creo que de aquí en 10, 15 años, cuando estemos trabajando y venga una nueva generación, igual nosotros vamos a ser los que trabajamos durante la pandemia. Creo que es algo que va a quedar para toda la vida. Y como te digo, profesionalmente hemos aprendido muchísimo, hemos crecido. Como te mencioné, es verdad, hay muchas cosas que se paralizaron, pero a la vez nos han ayudado a evolucionar, a adaptarnos, a pensar nuevas oportunidades, ver, bueno, ya no se puede hacer esto, pero ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos de esta manera. ¿Qué es lo que María Patricia Gara mira ya no como una amenaza, sino como una oportunidad para usted y todo el mercado de agencias de comunicación y relaciones públicas en este 2021, donde por un lado hay la esperanza de una vacuna y por otro lado hay cierta comprensión por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general de que hay que aprender a adaptarse con el virus? ¿Qué oportunidades ve desde su óptica? De la parte de lo que va a pasar con la pandemia. No, como giro de negocio. Bueno, la verdad es que ahí tendría que hacer un análisis un poco más profundo. Por ahora, ideas, una que otra idea que nos pueda adelantar. Bueno, no es novedad, pero todos los temas que estén relacionados a salud, tanto emocional, tanto como física,
han surgido, muchísimo más la parte emocional también, porque el tema de la pandemia nos afectó a todos, algo que dije al inicio, y la persona que diga que no le afectó en nada y que no se deprimió o no le molestó o no cambió su ánimo o que de una u otra manera no sintió el golpe, suerte la de ellos, porque no conozco a nadie hasta ahora, la verdad, que diga eso. Entonces, la parte de lo que es coaching emocional, todo lo que es salud mental, es algo que está en su apogeo. Todo lo que es de la manera, todo lo que es sostenible también, todo lo que es de responsabilidad social, todo lo que son productos que estén alineados a un mercado, verde, también están en su apogeo, porque por lo que hemos pasado, la gente también ha tomado mucha conciencia de que frágil es la vida, que el mundo también es frágil y que hay que cuidarlo. Entonces, toda esta línea de aquí también ha salido a flote. Y como te dije, es de buscar las oportunidades. Es verdad, es complicado, no es fácil conseguir trabajo, pero yo creo que si uno en verdad se aplica y empieza a ver qué se puede hacer, algo va a salir. Yo quiero felicitar a María Patricia Graf porque, por un lado, se ha atrevido y ha tenido valentía en moverse, en estar allí más allá de buscar o tocar puertas para buscar empleo, para generar empleo. Uno, dos, pese a la pandemia, han mantenido y siguen con ese espíritu, no solamente de estar constante, sino de crecer. Y eso es loable en una dama que busca contribuir a la sociedad desde su espacio. Quiero aprovechar esas características que destaca la personalidad de María Patricia Graf para nuestras audiencias con dos preguntas finales. La primera, sin duda alguna, en este camino en donde el portafolio de clientes de MPG Comunicación y Relaciones Públicas es amplio, lo he visto en su portal web, lo tiene y me consta también el trabajo que ustedes hacen. De hecho, recuerdo las veces que antes de pandemia, cuando se podía hacer ese trabajo, estábamos nosotros embarcados ahí, desde quien le habla, ha tocado hacer reportería y ustedes han estado totalmente abordados y abocados para que la información se dé y para cumplir con nuestro trabajo. En ese interín, probablemente tuvo choques usted respecto a puertas que tocaba y no se le abrieron, a caminos que usted trazó y que encontró dificultades. Y esta entrevista probablemente la esté viendo también personas, ¿por qué no mujeres, pero también hombres, que probablemente estén buscando salir adelante, destacarse y que se encuentren con esos choques? ¿Qué le diría? Bueno, alguien me preguntó eso una vez y yo creo que la clave del éxito es lanzarse. El día, como te dije, yo renuncié a mi trabajo, yo dije, mañana lo hago, voy a abrir mi agencia. Es difícil, no es fácil. Hay muchos meses que no vas a ganar nada, no vas a tener un sueldo fijo, estás renunciando a algo que ya tenías seguro por algo incierto, pero es algo incierto que puede ser maravilloso, te enriquece como persona, te llena de orgullo. Personalmente, a mí me da una felicidad absoluta ver los resultados de mi trabajo, ver a clientes felices, ver cómo hemos crecido y en tan poco tiempo, porque yo sé que somos una agencia relativamente nueva y la aceptación que hemos llegado a tener, y no estoy trabajando para nadie. Es verdad que hay malas noches, hay días largos, corre, hay días que termino, sobre todo cuando eran eventos presenciales, terminaba creo, con los pies hinchados de estar de un lado a otro, pero terminaba feliz. Y me gusta también transmitir eso con la gente que trabaje conmigo, que también se sienta feliz y yo no le tengo miedo a la competencia. Me gusta que aprendan, que crezcan y si en algún momento ellos también lo quieren hacer solos, yo también los ayudaré alguna vez y te lo digo, yo comparto con muchos colegas si me piden un contacto, si me piden alguna consulta, inclusive cómo termino de hacer esta propuesta, opiniones, con muchos colegas nos ayudamos. Y eso también es algo muy importante que deben tomar en cuenta cuando quieran emprender, tengan en quién apoyarse, con quién pedirle algún comentario, alguna recomendación que sea de su línea y que sea también así tipo yo, que no le dé miedo a la competencia porque también hay otras personas que no les gusta compartir nada, que son súper celosos y herméticos con esos temas. Pero yo creo que a la final la competencia es sana y si tú sabes que haces algo bien, no deberías de tener miedo en poder darle una recomendación o una ayuda a otra persona porque todo es 2 vías y todo se regresa.
Sin duda alguna. ¿Qué le diría a quien nos está viendo y probablemente esté pensando en lanzarse, como lo dijo María Patricia Graf, y en el camino reciente, ¿no? O puede ser en el mediano plazo inclusive? Parece que todo va mal, que nada funciona, que por gusto me lancé, ya estoy aquí, ahora no sé qué hacer, y quieren botar la toalla. ¿Qué le diría a María Patricia Graf? Que no la voten, es difícil, como te dije al principio es difícil, pero si tú comenzaste con una buena idea, si tienes ya estructurado cómo va a ser tu camino, tienes una buena propuesta y sabes que lo que vas a hacer y lo que estás ofreciendo es bueno, sigue adelante, como te dije, vas a ver resultados, vas a ver frutos, no hay nada más satisfactorio que ver cuando empieza a funcionar. Por lo menos a mí, como te dije, a mí me apasiona mi trabajo, me encanta. La mayoría de las personas que han trabajado conmigo creo que lo pueden corroborar, que cuando yo estoy en algún trabajo o en algún evento, realmente estoy feliz, estoy contenta, es algo que me gusta, me motiva, como te dije, me encanta ver los resultados de mis clientes, me gusta verlos felices, me gusta ver que las notas les funcionen, me gusta ver no solamente que salió una nota en televisión, sino o en la radio o en prensa, sino también verlos a ellos contentos de verse, de decir, mira, es verdad, no habíamos pensado hacer esto y ahora está aquí, y cómo va evolucionando la dinámica que tenemos. Y como te digo, o sea, no es fácil, pero se puede. Eso sí, antes de hacerlo, piénsalo bien, mira que lo que vas a ofrecer es bueno, haz un pequeño estudio de mercado, analiza qué es lo que vas a hacer, qué oportunidades hay, conversalo con otros colegas y lánzate, pero como dije, es difícil, hay meses que no vas a ganar nada, pero poco a poco todo va saliendo. Finalmente, a esta cámara, María Patricia Graf, por favor, ¿qué le diría a las empresas o a los emprendedores que todavía están un poco preocupados y hasta incluso con un escenario quizás incierto en algún grado y buscan vender, buscan posicionar su producto o servicio, están conscientes que necesitan del aparato comunicacional, tan importante como el contable, tan importante como el legal, tan importante como el de la asesoría? Pero ellos miran el escenario, miran todo y a ratos como que todo está nublado. Y están como que sí, como que no. E incluso piensan, no, es que eso va a demandarte recursos económicos y no sé si eso vaya a funcionar. ¿Qué le diría a María Patricia Graf? Bueno, con gasto en comunicación no es un gasto, es una inversión. De nada sirve que tengas el mejor producto del mundo, pero que nadie lo conozca. O que estás haciendo cosas increíbles por la comunidad, tienes 1000 proyectos de responsabilidad social, pero no dices nada. Si no comunicas, la gente no se entera de lo que estás haciendo. Y hoy por hoy la competencia es demasiado fuerte para no darle esa imagen y reputación a tu marca. Porque a las finales nosotros trabajamos por hacer que el éxito de esta empresa o de esta marca sea sostenible en el tiempo, que no sea simplemente algo efímero de que se lanzó el mejor, el mejor celular del mundo y ya, sino hacer que esa empresa se mantenga porque ha tenido los mejores celulares por X cantidad de años y darle ese posicionamiento, ese valor diferenciador por el que la gente siempre va a decir, yo por eso compro esta marca, no porque en ese día sacó ese celular o X producto. Gracias, María Patricia Graf, CEO de MPG Comunicación y Relaciones Públicas, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa y comentarnos un poco más, no solamente de lo que hace, sino también de ese impulso que hace 2 años aproximadamente tuvo, que probablemente en ese momento no pensaba llegar hasta ahora, solamente con la venia de Dios se lo puede lograr, y que todo eso le da empuje e impulso para poderlo construir más y para poderle darle mayor amplitud. Que Dios le acompañe en esa tarea que está haciendo. Gracias por apostar por el país y por motivar con su ejemplo y con su lucha y con sus resultados a quienes estamos del otro lado, que por alguna situación o estamos complicados o a ratos todo se nos bloquea y tuvimos algún problema o alguna baja, sea de empleo, sea económica o inclusive, bendito Dios no pase, una baja con nuestros seres queridos y el mundo se nos viene abajo y no sabemos qué hacer. Sin duda alguna, su espíritu de emprendimiento y toda su puesta en escena
a muchas y muchos los motivará. Que Dios le cuide a usted, a su familia, síguese cuidando del coronavirus porque esto no ha pasado y que tenga buena noche. Muchísimas gracias por la entrevista, un gusto haber estado aquí. A usted, María Patricia Graf. ¿Dónde le encuentran? No se vaya sin antes decirme, ¿dónde le encuentran? En Instagram estamos como MPG Relaciones Públicas y nuestra página web es agenciampg.com. Desde el primer día, nuestra misión ha sido trabajar de manera constante, manteniendo un enfoque que permita brindar mejores oportunidades para nuestros conciudadanos. En este 2021 fortaleceremos este compromiso con la ejecución de varias obras. Iniciaremos con la construcción del Hospital del Día en el sector del Secaco, la rehabilitación del mercado César Llanes. Se realizará la readecuación del mercado municipal Las Manuelas para la construcción del Palacio Municipal. Se iniciará el estudio de factibilidad y diseño definitivo del sistema de alcantarillado pluvial para el canal de la avenida Manuela Cañizares. La construcción del puente vehicular que conectará la cooperativa María Luisa de Gilbert y Julio Col es una realidad. Continuaremos con la ejecución de la segunda y tercera fase de la construcción de aceras, bordillos, alcantarillado y asfaltado en la cooperativa 5 de junio. De igual manera, iniciaremos la primera fase de construcción de aceras y bordillos en la cooperativa 28 de agosto, cooperativa 12 de noviembre, Colinas del Valle y la subida a las antenas. Con el propósito de reactivar el turismo fluvial, se repotenciará el malecón Dr. Roberto Gilbert, el cual tiene un urbanismo táctico, lo que permitirá impulsar la creación de hoteles, comercios y emprendimientos. El 2020 fue un año fatídico, por eso rendimos un homenaje a todas las víctimas de esta pandemia a través de la creación del Monumento a la Fe, proyecto que se ejecutará con inversión privada. Estas obras proyectan a Durán como la ciudad de progreso y constante evolución, trabajando siempre para mejorar la calidad de vida de usted y de su familia, impulsando un Durán turístico, industrial, comercial y gastronómico. Juntos crearemos el Durán que todos anhelamos. Hoy comparece el abogado Marlon Muñoz, director nacional del Centro de Mediación y Soluciones Legales, CENSOL. Bienvenido a Bajo la Lupa. ¿Cómo está, mi estimado? Muchas gracias por programa Bajo la Lupa. Listo, aquí para hablar sobre los temas que nos han traído en esta invitación. Gracias a usted, abogado Marlon Muñoz, por la comparecencia. De lleno y directo. Su óptica respecto a la ejecución de la ley humanitaria y por qué usted considera que no se ha cumplido con lo ofrecido. Por favor. Bueno, básicamente porque es una ley que llegó a destiempo. La Asamblea Nacional, a través de sus personeros, su presidente, comisiones y yo diría todo el global de la Asamblea, no cumplió un papel que debería haber arrancado casi desde el tiempo que arrancó la pandemia. La pandemia ya se sabía que estaba en Europa, se sabía que iba a llegar a América ya en los primeros meses y pasaron enero, febrero, marzo, abril y bueno, y todos estos meses que fueron de convulsión, de cuarentena y muchas muertes y muchos contaminados, déficits en el sistema de salud, entre otras cosas, donde los señores asambleístas estuvieron todo el tiempo para poder crear una ley humanitaria que si no la podrían, aunque sea copiar de otros países, porque en realidad algunas cosas fueron copiadas, hubieran sacado una ley lo más rápido y emergentemente posible, cosa que no se dio, que se demoraron demasiado en el tiempo y por ende pues salió a destiempo. Una. Dos, después de que salió a destiempo, se le hizo un tema muy, ¿cómo le diría yo? Descoordinado en el efecto que debería dar la ley. ¿Por qué? Porque debería haber sido dispositivo, o sea, se dispone a través de esta ley por mandato de la Asamblea, que es la voz del pueblo, que los acuerdos deberían de haber sido dispositivos y yo diría obligatorios el procedimiento, porque hablaban de que lleguen a acuerdos y que lleven a mediación
de que lleguen a soluciones de conflictos, pero yo pregunto, el que tiene la parte más fuerte, el que es el que maneja el dinero, el poder económico, no le iba a interesar ir a acuerdos puntuales, sea banca, sea llámese casas comerciales, llámese instituciones que manejan finanzas, ¿no? Y a veces hasta los mismos centros educativos, hablando de un tema muy personalísimo, hasta los colegios y universidades no quisieron llegar a acuerdos a través de ley humanitaria y pusieron muchas trabas. Entonces, perdóneme que le interrumpa. Desde su óptica, ¿dónde estuvo la génesis? ¿En el artífice de la norma que fue el Ejecutivo o el Legislativo que debió de amoldar la norma, abogado? A eso justamente voy. Que hablando en términos más suaves o ligeros o del común dialecto, la ley fue muy tibia. Fue una ley permisible para que se cometan todo tipo de situaciones en contra de los ciudadanos. En vez de llamarse ley de apoyo humanitario para enfrentar el COVID, debería haberse llamado una ley deshumanitaria por efectos que se dieron desde ese punto de vista. El hecho de que no haya sido, como hacen las leyes, aquí cuando te quieren cobrar un impuesto no te están preguntando, dicen, si quieres le pagas el impuesto al Estado y si no, no. Y lo que hicieron esa ley es decirle, si quieres vas y recorres esta ley y si no, no. Entonces el que tiene el poder, y en mediación se maneja mucho el tema de poder o la negociación, en ese sentido, pues el que tiene el poder no va a ir a negociar porque no le interesa, porque no quiere, porque a él le interesa es cobrar y cobrar a través de la fuerza, de los juicios, de la forma que sea. Entonces, sí, perdón que le interrumpa nuevamente. Si aterrizamos un poquito en uno de los aspectos de la ley que era el tratamiento de los servicios básicos y la sensibilidad de las instituciones públicas frente a los consumidores, ¿cree que fue necesario e insuficiente o ni siquiera fue necesario ese respiro momentáneo que se le dio a la ciudadanía porque todo el mundo estaba encerrado? Pero es que esa es una potestad que tiene el gobierno que ni siquiera hubiera estado en la ley. Esa es una potestad desde un decreto ejecutivo donde yo digo, párense del consumo de las leyes o deténgase el consumo de los servicios básicos, difiérase los valores. O sea, fue algo tan práctico y tan directo de haberlo hecho simplemente con un decreto ejecutivo. O sea, no necesariamente una ley hasta esperar que esto pase y dejar. Lo que yo planteo más no desde la óptica pública, sino desde la óptica privada, donde en realidad los verdaderos acreedores, que eran los bancos a través de las hipotecas, de las tarjetas de crédito, del consumo, de los vehículos que tenían las concesionarias, que todas sacan a través de bancos, de las casas comerciales, de los entes educativos, ese sector privado que en realidad ahora también atraviesa problemas, porque no es que hablemos, satanicemos uno del otro, pero en realidad atraviesa problemas porque la gente que no llegó a hacer acuerdos, también ahorita no tiene cómo pagar, lo están apretando por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que yo repito el tema? La ley te decía en el artículo 1, esta ley está dirigida a todos los segmentos, a las personas públicas y privadas, naturales y jurídicas de la República del Ecuador sin distingo alguno. Pero en realidad quedó algo muy suelto que te decía dispositivo, en el hecho de que cuando nos quieren obligar, como esta ley ahora famosa de que todos somos microempresarios los que tributamos, cuando no nos preguntaron eso, sino que nos impusieron un tema que yo diría hasta... Bueno, ya hace un ratito ya el presidente Moreno difirió por un decreto ejecutivo, bendito Dios, ese impuesto hasta noviembre. Y yo confío al menos que el próximo gobierno, sea quien sea, va a mirar aquello ahí o para poner una base imponible y quienes realmente califiquen, que hayan tenido utilidad, pues tributen y quienes no, pues no califiquen. Pero al menos es un respiro, creo yo. Claro, pero entonces vuelvo y repito, el tema fue una ley muy dispositiva y aquí vámonos al tema del Ejecutivo. La ley, el reglamento, que es la parte operativa de esa ley, salió después de varios meses. Entonces le pregunto yo, si no tenías el marco regular, tenías la ley, el marco legal, pero no tenías el tema regulatorio, el procedimiento, ¿cómo ibas a aplicar la ley cuando hubieron muchos vacíos ahí? Aparte de eso, se repite el mismo tema que hubiera sido, a ver, si mañana, o algo más práctico explicar a la ciudadanía, si mañana más tarde quieres tú demandar por efecto de las obligaciones, primero te obligo también a que vayas a llegar a un acuerdo para un posible pago con el resto de personas o los más vulnerables. Pero no, aquí se dijo que se respetará los acuerdos al que lleguen las partes. O sea, dejaron suelto un asunto y más allá de eso, el Estado tiene todo el aparataje, tiene todos los medios para poder, y ustedes que son medios de comunicación lo saben, que tiene el hecho de poder obligar a través de un decreto. Y digo obligar porque a través de la Secretaría de Comunicación podría haber hecho insumos de difusión, banner, qué sé yo, conversatorios,
mandarlos vía online o a través de las redes para explicar la ley de humanitaria, hasta en lo mínimo poco que tenía de recursos, de beneficios. Pero en realidad eso no se dio. La ley casi pasó oculta. Lo único que se habló y se dijo es lo que más puntual la gente lo malinterpretó, porque se dijo no deberán pagar los alquileres las personas que están en calidad arrendataria, pero no se dijo que era mediante un acuerdo, o sea, se desvirtuó las cosas ahí. No se dio otras opciones como en el artículo 24, que había un tema preconcursal donde podrían beneficiarse los ciudadanos llegando a acuerdos con la banca, llegando a acuerdos con las casas comerciales, para poder oxigenarse y tener un tiempo más de plazo en poder cubrir este tema de las obligaciones. Entonces, nada de eso se dijo, hubo un total vacío, desconocimiento, y lo peor aún es que la ley ya en noviembre queda sin efecto. O sea, se benefició a un grupo y se hizo por una presión, yo diría, social, hasta para no quedar mal la Asamblea y el Ejecutivo, pero una situación mal hecha, oculta, que la gente, pues que tú pones a un ciudadano, lo pones a leer una ley, un código, algún tipo de decreto, y van a haber muchos tecnicismos que no los van a entender. Entonces, ahí cayó en un vacío el efecto de haber promocionado, el efecto de haber llegado tarde, porque ya una ley que llega tarde, o sea, ya no es justicia, o sea, no se hace justicia demorada, una justicia que se da posteriormente al efecto que se estaba dando en esos momentos de mucha gravedad y mucha convulsión, y hasta ahora. Y esto, yo creo que tú bien lo dices, el nuevo gobierno, la nueva asamblea, tendrá que sacar una ley humanitaria 2 para poder revertir los efectos económicos colaterales y negativos que va a haber. Y que ya ha habido, o sea, tú vas a ver, hay suicidios, hay gente que está en la calle, que no tiene, que ha bajado a niveles de pobreza, que le tendrán que embargar su casa, le tendrán que embargar su vehículo, perdón, rematar su casa, embargar el vehículo, rematarlo también, y bueno, y un sinnúmero de situaciones más que la gente va a verse atravesada porque por esta situación de inequidad, yo diría, en esta ley, porque fue una ley que no tuvo un principio de equidad, sino más bien de inequidad, y que le dio toda la fortaleza a los grandes poderes económicos para poder hacer y deshacer lo que les daba la gana. Igual en el tema laboral es otro asunto también que se dio ahí en la ley humanitaria, que ahora, pues ya después de este tiempo, se han visto muchas personas que se han abocado, que han abordado y desbordado el tema de las unidades judiciales. ¿Por qué? Porque en el momento no se aplicó bien ese tema de poder terminar las relaciones laborales a través de un acuerdo, y lógicamente que va a haber muchas demandas y muchos trabajadores desempleados que les tocará esperar hasta que se les haga algún tipo de justicia ahí. Ya teniendo lo que tenemos, a vísperas de un cambio en el Ejecutivo y en el Legislativo, entiendo cambio en el Legislativo al menos mayoritario, a pesar de que un segmento de la Asamblea corre para la reelección, pero bueno, ahí ya la ciudadanía tendrá el poder de castigarlos o premiarlos en las urnas. Desde su óptica, y dado que usted señaló que pensar en una ley humanitaria 2, ¿dónde hay que corregir? ¿Y qué hay que hacer que no se hizo? Para tener una ley precisamente que responda a su nombre, abogado Muñoz. Bueno, yo creo que aquí entra el principio de condonar, si hablamos del sector público, condonar ciertos valores que podrían beneficiar a la mayoría de la ciudadanía, y si hablamos también del sector privado, también que a través de esta ley, así como el sector privado, el sector de comercio, banca, se le ha condonado muchas veces hasta los impuestos, no por 100, por 200 ni por 1000, sino por millones de dólares. Yo creo que la ciudadanía también debería hablarse en una ley donde todos arrimen el hombro y todos quieran sacar al Ecuador adelante, no perjudicando a las empresas, sino dándole un respiro a la ciudadanía a través de que estas personas en acuerdos futuros lleguen a un acuerdo de pago, condonándoseles, qué sé yo, un 50% de los intereses por mora que se dieron durante el efecto de la pandemia. Estamos hablando desde marzo hasta el mes de agosto. Mayo, para ahí en junio, mayo, junio. Así es, entonces para eso, o sea, también sería bueno que se piense eso, y se piense también en dar algún tipo de incentivo tributario a las entidades o empresas, comercios o todas las personas que puedan también llegar a acuerdos con sus obligados o con los deudores que tienen, para efectos de que tributariamente de esos acuerdos también tengan algún tipo de beneficio. Yo creo que hay un sinnúmero de fórmulas, de situaciones que se pueden utilizar para que las personas lleguen a acuerdos, cumplan sus obligaciones en un plazo que sea el más flexible,
y puedan llevarse adelante o sacar adelante hoy día la economía, porque es un tema muy difícil. Hay ejemplos, sí, muy valederos aquí en nuestro centro, hablando en Guayaquil. Hemos tenido casi cerca de 700 casos resueltos por mediación, entre temas de transportación pública masiva, entre temas de empresas comerciales que tienen, distribuyen muebles a nivel nacional, que han cerrado varias sucursales, y ellos han hecho acuerdos beneficiosos. Uno, el tema es que se los ha liquidado a estos trabajadores, pero han dejado abierta la puerta para que a futuro, si se mejora la situación, estos trabajadores tengan la prioridad de ser recontratados. Entonces, son opciones que siempre se busca sin el hecho de vulnerar, sin el hecho de perjudicar a nadie, sino más bien pensando en el bien común. Entonces, bajo esa premisa, hay muchas situaciones que se pueden hacer a través de un acuerdo, de una negociación bien firmada, bien pactada entre las partes, porque yo creo que las empresas están dedicadas para generar riqueza y empleo, y los trabajadores para cumplir y suplir las necesidades de su familia, y no más bien para irse a un juicio, a un proceso judicial, donde todos a la larga salen perdiendo, y al final pues terminan desgastándose, y lógicamente pues pagando por las situaciones que se dan dentro de ese proceso, ¿no? Desde su óptica y centrándonos en el asunto crediticio bancario a nivel de micro, es decir, la economía real, las familias, ¿no? Y todos observamos que en la pandemia estuvimos encerrados, ya algunos no teníamos empleo, otros que en pandemia lo perdimos, y era prácticamente una crisis total el poder cancelar la letra de la tarjeta de crédito cuando no teníamos ni empleo y peor que estábamos encerrados. Y de paso, pues obviamente, pues a través de la norma se dispuso una solución, un parche, que para mi juicio no era lo ideal, pero bueno, al menos algo ayudó en dar una pausa y en lo posterior establecer el tema de esa pausa a nivel de números, ¿no? El famoso diferimiento extraordinario. Desde su óptica, en esta nueva norma que la Asamblea debería observar y mirar cómo la saca. ¿Qué debería hacerse en ese sector? Por un lado, el aparato bancario, yo entiendo que los dineros no son de los dueños de los bancos, sino de los depositantes, está ahí, pero por otro lado, la realidad empuja a que, más allá de un diferimiento extraordinario y que en lo posterior se reamolde esa operación, se le dé un stop y ese tiempo, ni siquiera en lo posterior, se proceda a algún tipo de interés. Y es decir, que en un tiempo de stop, sin ningún tipo de perjuicio, hablando de números, entre comillas, perjuicio. ¿Qué debería hacerse ahí, abogado Muñoz? Bueno, los bancos son los principales beneficiarios de toda esta pandemia porque todos utilizamos tarjetas de crédito para poder cubrir necesidades en época de la pandemia o se endeudó las personas de una u otra manera hasta con microcrédito. Yo lo que creo es que sí funciona, que sí deben de los bancos entender, bueno, yo creo que funciona más a través de la ley, debería de pensarse esto que regule la Asamblea y yo diría también el Ejecutivo a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de un simple decreto donde se dé un periodo de gracia. Y esto no es que no pueden los bancos, sí pueden, porque hemos tenido casos, no voy a mencionar el banco, pero sí hemos tenido en mediación que logró con una persona que tenía un consumo de $5,000, que es un servidor público, poder transformar ese crédito de consumo de una tarjeta de crédito, transformarlo a un préstamo donde se genere una tabla, un valor fijo, ya cerrando el interés y se le dé ese valor fijo durante 32, 36 meses para que esa persona autorizaba a través de su ente público donde cobraba para que puedan debitársele de su sueldo. Entonces se dio un tiempo, un lapso. Primero se congeló el valor. ¿Por qué? Porque si no se podría, si seguía como un crédito de consumo, iba a seguir generando intereses. El banco transformó eso a un préstamo personal, hizo una reliquidación, congeló, ya incluyó los intereses de esa reprogramación en un valor fijo, acordaron las partes y le dieron 36 meses para que vaya pagando y que le descuenten de su sueldo. Bajo la penalidad que en el caso de demora de 1 o 2 pagos consecutivos, se cobraría todos los valores con el interés legal que se pueda cobrar a nivel de una ejecución de ese acuerdo. Entonces, imagínense, son opciones que se puede, si lo hace la banca privada, también lo puede hacer el ejecutivo que tiene el poder o la parte legislativa que también puede regularlo o legislarlo. Entonces, son situaciones donde a través de la normativa se puede buscar una situación para oxigenar las obligaciones que ya están. Entonces, es factible. Todo es el tema de que se pongan
a trabajar tanto la parte jurídica como la parte contable y el deudor para que puedan llegar a acuerdos. En nuestro centro se logró ese acuerdo, se le congeló ese valor, se logró de que se le descuente al señor y se le haga el valor, tanto el capital como el interés, y se difiera a 36 meses como que fuera un préstamo, ¿sí? Se transforma ese préstamo de consumo en un préstamo personal y esta persona puede ir pagando ese valor en un valor fijo sin preocuparse ya de que ese interés vaya creciéndole cada vez más y no poder pagar porque de pronto ese interés se le iba a hacer mucho más que muchas veces hasta el capital. De paso, el crédito de consumo tiene una tasa de interés alta, ¿no? Y al Por pasar a un supuesto. régimen de préstamo personal, obviamente eso se aliviana. Yo creería que su idea es no solamente sensata, sino necesaria. No dejar tanto a discreción de la banca, sino ser un tema impositivo a través de una norma en aras de que todo esté estandarizado, ¿no? A quien puede, pague, y a quien no puede, obviamente, pues buscar la salida. Finalmente, abogado Marlon Muñoz, ¿dónde le encuentran a usted? ¿Dónde le encuentran al Centro de Soluciones y Mediación? Y de paso, paréntesis, obviamente usted logró esa mediación porque las partes querían y era un ganar-ganar, porque si no quería una parte, y ese es lo otro de la norma, porque si no, no hay voluntad, no se puede hacer nada. ¿Dónde le encuentran, abogado Marlon Muñoz? En Guayaquil estamos en Avenida Quito y Vélez, diagonal a la Corte Provincial de Justicia, en el Quito 936 y Vélez, segundo piso, oficina 4. Bueno, en redes sociales también se quiere ubicar, estoy como abogado Marlon Muñoz y Zurieta. Tenemos una fanpage que está en toda nuestra familia, yo digo familia Sensol, que es la interesada en los métodos alternos. Sensol Media, Centro de Soluciones Legales, donde damos mucha información gratuita a las personas que deseen informarse sobre la norma, sobre el tema de los métodos alternos de solución de conflictos y que utilicen un mecanismo mucho más inteligente en el momento de decidir sobre sus controversias. Entonces, es la alternativa, la opción, no es la panacea a la mediación, pero es una alternativa inteligente para las personas que desean solucionar sus controversias de una forma inteligente, con el menor costo posible y el menor impacto psicológico también. Gracias, abogado Marlon Muñoz y Zurieta, director nacional del Centro de Sensol, del Centro de Mediación, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Lo vamos a volver a convocar para en una próxima entrevista abordar de lleno el asunto de mediación y métodos alternativos de solución de conflictos, en aras de que ustedes, de su expertise y de los casos que conocen muy especialmente en pandemia, puedan reflejar la utilidad de la mediación. Claro, y ahora también ya podemos hacer mediación a través de estos mismos medios telemáticos audiovisuales. Sería bueno que la ciudadanía conozca que ya no tienes que salir de tu casa para llegar a un acuerdo que tenga valor de una sentencia. Gracias, abogado Marlon Muñoz. Sígase cuidando a usted y a su familia y que tenga buena noche. Gracias, muy amable. Hace bien, hasta luego.